quiero que escuchen esto. Las leyes del día aprietan, regulan, constriñen, ahogan, impiden, someten, controlan. Condenan al silencio a quienes no las siguen, pero más fuerte que su imperio es su contestación. Y para quebrar el silencio salimos a cantar, abrazando una ley distinta, la ley de nuestra noche. Con el rock como arma y escudo, Nocturnos busca algo más que ser la nueva banda de moda, porque el rock nació para abrir los ojos, no cuentas, para llenar corazones y no billeteras. Este viaje va a comenzar. Esto es como una especie de manifiesto nocturnos, que me parecía hermoso como para dar inicio a esta charla que tenemos, y ya tenemos en línea a la voz y guitarra. Tenemos a Diego Tordera. Diego Tordera, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Raúl, querido, y a todo el programa y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por recibirnos a esta hora. ¿Cómo le estás pasando? ¿Estás con un café? ¿Hace frío? Porque hoy se desmejoró. Tenemos un tema con los martes que se desmejora el día, no entendemos por qué. Son complicados los martes, a veces más complicados que los lunes. Estamos tranqui, y ahora la verdad que hace frío para tomar una birra, pero bueno, estamos pasando la noche como se puede. ¿Bebidas de invierno? ¿Cuáles serían? Y viste, de lunes a viernes, tranqui. Después a la noche, un tinto, eso sí. Ah, tinto. claro. Eso para calentar un poquito. Me gusta. Yo también tomaría, pero no de invierno, no en la semana, porque te rompe un poco, un buen pisco. También tomaría, sería una cosa muy rica. Lo que acabo de leer en realidad no se presenta como un manifiesto, pero a mí me dio la sensación como es una presentación casi metafórica, poética de la banda, y que marca un poco casi como la tónica en todas las instancias artísticas de lo que componen el material de Nocturno. Por eso me quería como leerlo y resaltarlo. Contanos un poco, Diego, sobre Nocturnos. Bueno, en primer lugar te agradezco por leerlo. Es una puerta de entrada, como bien decís vos, es un pequeño manifiesto a la visión general de la banda, ¿no? Que es un poco lo que intentamos transmitir también con la música como instrumento principal de esa transmisión, pero con otras puertas de entrada también, como pueden ser las letras, como pueden ser las imágenes. Todo compone al cuadro general que queremos presentar, ¿no? Nocturnos lo concebimos como una idea amplia de proyecto artístico que tiene el rock como canal de expresión, ¿no? Por eso es una banda de rock. Nocturnos es una especie de contestación a toda la vida impuesta, reglamentada, que nos toca vivir en el día. Por eso es un poco el nombre de la banda, ¿no? Una especie de contestación natural a las rigideces que a veces nos toca vivir en el día a día. Eso como en general la idea de la banda es un poco esa, así que vamos ahondando en otros aspectos. Sí, en ese sentido, obviamente vamos a seguir profundizando, pero me gusta como resaltarlo, porque hay algo medio como en una composición pensada que funciona dentro de una línea, digamos que no es azarosa, no es tal vez una foto más o menos linda, más o menos de moda, o con las estéticas utilizadas porque están probadas que generan como una atracción de mercado, ¿no? O de redes, ¿viste? No sé. Sino como que la fotografía, las ilustraciones, la letra, la música están buscando algo y una identidad marcada, y que le hablan incluso tal vez a un público definido, me dio la sensación. Es que sí, totalmente. A veces, uno se topa con manuales o estrategias predeterminadas o lineamientos que garantizan el éxito comercial, o por lo menos estar ahí peleando un lugarcito en el mainstream tan raro que hay hoy en día en la industria musical. Pero más que nada nosotros nos chocamos un poco con eso, ¿no? Por tener una idea un poco bastante definida, como decís vos,
lo que queremos mostrar. Realmente nosotros nos paramos desde un lugar que tenemos un poco en claro y siempre a la vez repensándolo a la luz del día a día y de los acontecimientos, tanto que pasan acá como que pasan afuera. A nosotros nos parece muy importante pensarnos hoy en día como una banda de rock y qué es lo que puede aportar una banda de rock hoy en día a la cultura en general, ¿no? Hablando en términos amplios, ¿qué significación tiene tener una banda de rock en 2022 cuando el rock está atravesado por un montón de acontecimientos? Ya tienes un género que tiene 70 años, Sí. un poquito más incluso, y bueno, ¿no? ¿Qué hacen un puñado de pibes en un país, en el culo del mundo, si lo querés ver de esa manera, o si lo querés ver de otra manera, en la punta del mundo, donde nada, es un país que no es el centro de donde salieron las grandes bandas de rock, pero sí es un país que se apropió de toda esa tradición, que la hizo suya y que hoy en día la estamos tratando de resignificar, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea nuestra. Sí, sí, en eso lo veo y sobre todo también teniendo en cuenta que después de los 2005, creo que hasta el 2010 hubo como un pico del rock y después decayó, digamos, dándole paso, si se quiere, a otros géneros a que tomen la centralidad. Pero el rock también se fue como desdibujando, desdiciendo, medio algunas vacas sagradas empezaron a caer, algunos terminaron presos. Y bueno, y en ese sentido está bueno pensar, como no, que tal vez le dio un espacio para que los músicos resignificaran tal vez su música. Y en ese sentido, hablando de significaciones, ¿cuál es la noche? ¿Qué es lo que tiene la noche como tema, como signo, como ícono? Bueno, la noche siempre fue un espacio de liberación, básicamente, vamos a decirle. Es el terreno creo que más fértil para la creatividad y para el juego lúdico, ¿no? O sea, lo lúdico, es esto lo de... Hay una cosa que, bueno, que en el español a veces se pierde, pero viste que en el inglés play es tocar un instrumento, ¿no? Entonces, sí. Eso tocar un instrumento es un poco el jugar con algo, ¿no? Entonces, me parece que la noche siempre se tiró para ese lado, para el lado de dejar un poco de lado las rigideces y los constreñimientos a los que nos hemos sometido en el día a día. Pienso en un trabajo, pienso en roles, pienso en estudios, pienso en cualquier ámbito, digamos, que esté hiperreglamentado, y que en la noche eso se afloja siempre históricamente. Bueno, los poetas, los bohemios, bueno, la tradición del tango, ya directamente un poco, sí. Nos vamos un poquito más atrás, pero digo, ¿no? Siempre la noche proveyó ese escenario que permite desplegar un poco lo que está reprimido en el día a día. Está muy aunado con lo inconsciente, con la sombra, ¿viste? Con todo lo que está negado oficialmente justamente por la lectura oficial, ¿no? Entonces, en ese sentido, reivindicamos un poco eso y nos paramos de ese lado también. Y en este es lo que trabajaron y se consolidó en su primer disco, La Ley de Nuestra Noche. Perdón. Sí, exactamente. Bueno, es un poco el manifiesto, ¿no? La ley de nuestra noche, que bueno, es un poco también contradictorio plantearlo en términos de leyes, porque obviamente las leyes lo que hacen es normalizar, es regular, sí. Y creo que en ese palabras del título del disco es una ley, ¿no? Una ley que es más general, que es la que intentamos englobar a la gente que nos sigue, que nos pueda escuchar. Obviamente no estamos creando, sabemos que no estamos inventando la rueda, la estamos haciendo girar solamente, claro. Pero tratando de darle otro, en términos, ¿no? de reforma al rock. Sí, es como vos decís, algunas vacas. Sí. No, decías que me parecía que estaba bueno eso, como algunas vacas sagradas como se han caído, se les ha salido el oro, ¿no? Sí, se cayeron del pedestal en algún punto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y bueno, y eso impactó muchísimo al movimiento rock en sí, el rock nacional, ¿no? El rock que estamos acostumbrados a ver acá. Obviamente todavía quedan algunos ídolos que son los que han este, soportado el paso del tiempo, soportado el archivo, soportado todas las vicisitudes, ¿no? Que tienen tan alrededor el rock, tan bastardeado por alguna gente. Otras personas han sucumbido a esta cultura que estaba presente hace algunos años de la autodestrucción, ¿no? Del reviente, de la cultura un poco también junta con el tema del fútbol, ¿no? Todo el tema de los 90, el Sí, rock stone, el rock barrial, esto de las barras, esto de hacer el aguante y pelear contra un otro. Entonces todo esto también hubo explosiones que fueron externas y implosiones, ¿no? Dentro del movimiento. claro. Sí, totalmente. Sí, o también, bueno, y en esto lo que se sintetizaba en la pose del rockero, las cosas que tenía que hacer, las cosas que tenía que decir, que al final del día era como una especie de subversión, no subversión, ¿no? Como de vanguardia normada, porque en realidad era como, al final terminás haciendo lo que se esperaba de vos, y eso no tiene nada de original, o de revolucionario. Completamente, completamente. Entonces el rock se vio envuelto en ese movimiento, ¿no? De decir, bueno, ¿a dónde vamos? Porque, bueno, justamente los últimos años y obviamente después de Cromañón, que fue un antes y un después en la escena musical, Sí, y después pasados algunos más años, donde también se vio la caída de grandes bandas que llenaban estadios. Después salieron, viste, a marketinear con el rock, con el uniforme del rockero, muchas marcas que ahora absorben ese vacío que quedó un poco, quieren llenarlo con lógicas de mercado, de que si te pones esto, sos rockero, sos rockera. Eh, entonces, en ese sentido, ¿no? Está bastante difícil el panorama del rock, aparte musicalmente que géneros ahora más populares, si se quiere, entre gente más joven, eh, incorpora elementos del rock a sus canciones sin ser género rock, ¿no? claro, Y hablando de los géneros urbanos, el pop, la fusión, claro. todo eso, que bueno, que a veces hacen que, bueno, justamente lo que pasó en el Quilmes Rock anterior, viste, mucha gente salió a discutir un poco todo eso, se sigue discutiendo, y está bueno que se discuta, pero el tema es que eh, el panorama es así y hay que adaptarse a ese panorama, ¿no? No podemos quedarnos en posturas anacrónicas que bueno, rock, 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 nena, 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 antiyuta y Claro, darle ahí, ¿no? sí, sí. Como que es el chiste, como bueno, obviamente siempre el personaje que va a salir es de Capusotto, que decía que no, cuando los temas de. Ay, ¿cómo se llama? De Pomelo, claro, de Pomelo, ¿no? El rock de las nenas, las nenas del rock, rock sos mi nena, nena sos mi rock, y se reía como de toda esa postura y que al día de hoy me la acuerdo porque la veía un montón. Y después también, hablando de posturas, como para cerrar un poco el día, la proliferación, ¿no? De lo que decías vos de la apropiación de las marcas, las camperas de cuero. Cuando de repente hubo un momento que había como demasiadas camperas de cuero y gente que tal vez, en términos, si querés, históricos de lo que sería la campera de cuero, no le correspondía usar una campera de cuero, ¿viste? Como, Totalmente, no tenía la legitimidad suficiente para usar una campera de cuero. Y claro, ni que entonces, hablar de la remera de los Ramones. claro, exacto, bueno, sí, sí, ya era los Ramones y en ese sentido la utilización de la imagen de los Ramones y el logo de Disney era, o sea, estaban ya a la par, ¿no? Totalmente, pero bueno, es algo, viste, que pasa Sí, hoy en día, es la captación, ¿no? De los símbolos sí, el vaciamiento justamente para sacarles un poco el poder simbólico que tienen, claro, obviamente. Bueno, también ha pasado en el terreno político con la figura del Che Guevara, obviamente claro. se ha convertido en una remera, Frida como ya Kahlo, sabemos. Entonces, viste, en ese sentido, es parte de la disputa en la significación justamente, por eso se habla de esto, ¿no? De todo el tema de la significación, que no es menor. bueno, me parece increíble. Che, y ahora, y de todas maneras, volviendo ahora hacia el núcleo de Nocturnos, me gusta un poco esto entre el gran relato y el relato personal. ¿Cuál es la formación de la banda? Tenemos a vos en voz y guitarra, o sea, vos, Diego Turdera.
Sí, señor. Después tenemos a Fernando Turdera, el bajista de la banda, mi hermano, con el que arrancamos el proyecto hace ya 7 años. Y después tenemos a Lucas Ferreira en los parches de la batería, que bueno, que hoy en día nos encuentra en esta formación. Volvimos a un poco los orígenes, que éramos un trío, después pasamos por varias formaciones, pero siempre nos quedamos, siempre volvemos a esto, ¿no? A este formato trío que, bueno, posibilita cosas, pero también hay que cubrir las ausencias, claro, las necesidades, ¿no? Obviamente cada uno cumple un rol necesario de llenar, ¿viste? Como que... Totalmente. Y, Sí. contanos cómo fue producir, porque se han metido en el 2020 empezaron a trabajar La Ley de Nuestra Noche, el primer disco. Sí, en realidad, viste que 2020 en marzo fue la cuarentena. Sí. Por suerte, pudimos grabar todas las pistas, lo que es la batería, la guitarra, el bajo, las voces. Todo lo pudimos grabar entre 2019 y principios de 2020. Entonces, nos encontramos en la cuarentena con todas esas pistas, pero bueno, sin poder ir efectivamente a un estudio a mezclarlas y masterizarlas, que es el proceso final para grabar un disco, ¿no? Sí. Es decir, compaginar todas esas cosas y que suenen bien. Y bueno, y justamente, bueno, nos vimos encerrados, cada uno, estábamos separados, obviamente, y bueno, ¿y qué hacemos, no? Y por suerte pudimos laburar a distancia, con todo lo que eso conlleva. Realmente fue un desafío, porque claro, uno se puede comunicar por WhatsApp, por videollamada, por lo que sea, pero a veces, en la cuarentena pasaron muchas cosas a nivel tiempos de cada uno, Sí. obligaciones, compromisos, y era difícil compaginar todo, ¿no? Ponerse de acuerdo. Obviamente el proceso de mezclar y masterizar un disco es muy complejo, porque cada uno tiene visiones de cómo debería sonar, y obviamente transmitir cómo debería sonar algo es súper difícil hacerlo en persona. Imagínate mediado con un celular. No, o con una olvídate. No. Muy, sí. Hay algo que Sí, todo sí. lo que es acuerdo se pone en tensión y casi de la zona de lo imposible incluso. Completamente. Pero bueno, se pudo sortear. Por suerte tuvimos la enorme ayuda de la persona que nos grabó justamente nuestro primer EP allá por el año 2015, que es el cantante de Revanchista, Fercho Bertuccio, que le mando un saludo. Él se puso la 10 y nos mezcló y masterizó todo en su estudio. Obviamente íbamos comunicándonos día a día, y bueno, y así surgió. Después, el tema del lanzamiento fue un tema distinto, ¿viste? Porque también tuvimos que adaptarnos a los formatos de hoy en día, que no es lo mismo sacar un disco hoy en día que hace 10 años. Claro. Al menos, bueno, no sé si... ¿Cómo es la decisión? Por ejemplo, terminan de grabar, ¿no? Vos decís, bueno, están en el estudio, tienen todos estos temas, vamos a armar estas 10, 12 canciones hasta acá. Ahora, ¿cómo sentís que esta decisión? Porque ustedes ya vienen a largo recorrido, digamos, dicen, armamos un CD, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo son estas decisiones hoy en día? Y realmente hay que estar muy atentos a los formatos y las formas, las estrategias. Bueno, justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Todos estos lineamientos, estas estrategias de marketing. Todo el mundo te dice que la industria musical cambió, que el modo de escuchar música cambió, que los medios de escuchar música cambiaron, todo cambió. Y en ese sentido no podés ¿no? Y sacar un disco de 10 temas y Musimundo no te lo va a vender, ¿viste? Claro. Realmente es otro formato. Hoy en día están muy en boga las plataformas digitales, obviamente, YouTube, Spotify. Yo mismo era un poco detractor de todo eso, y al final hoy en día escucho música por Spotify, ¿viste? Entonces, de alguna manera, resistirse a todo eso, no solo que es
muy difícil porque tenés que tener los recursos para resistirte a eso como cualquier cosa, sino que es un poco también innecesario porque la gente realmente, los patrones de música han cambiado efectivamente y bueno, uno se tiene que un poco adaptar a todo eso. Sí, además también el tema no, Sí. si bien no son los formatos, son las formas, si se quiere, de ejercicio de poder, digamos. Obviamente no es una discusión sobre contra Spotify, sino tal vez que con que le pagues 2 centavos cada vez que se escucha un tema a los artistas, ¿no? Como por ejemplo, que había pasado una vez esa polémica. Digamos, en ese sentido las plataformas están buenas porque existe la posibilidad de viralización y de masificación, pero después el uso, la ganancia, la discusión digamos, por la distribución, digamos, quién se queda el rédito y quién después ejerce las decisiones. Ahí, viste, cuando decís, bueno, viejo, al final lo que me ofreces como gratuito o copado termina siendo como una trampa. Completamente, hay una discusión muy interesante ahí, porque claro, la visión naif, digamos, la visión ingenua de las cosas, y es decir, bueno, sí, es una plataforma totalmente democratizante, ¿no? Si lo pensamos de esa manera, claro, yo puedo subir mi música y lo puede escuchar una persona en Alemania, una persona en Tucumán, una persona en México, pero si nos ponemos a rascar un poquito abajo de eso, te das cuenta de que realmente hay la cosa que está muy en moda hoy en día de nombrar, lo que son los algoritmos, ¿no? Los Claro. algoritmos son formas de distribución de ese contenido, que es la música en este caso, y que obviamente que siguen una disposición mediada por relaciones de poder, relaciones de fuerza, y que siempre te van a tirar a escuchar cosas, no es al azar, ¿no? Lo que las sugerencias de los algoritmos no son. Claro, no No son tontas. Claro, no es, ay, mira qué casualidad, un tema de Argentina. Uy, qué sorpresa. Es como... Completamente. Claro. Está todo bastante pensado. Y bueno, y en ese sentido, uno de alguna manera, si no podés, de nuevo con los recursos, no podés sacar un vinilo, como hay artistas obviamente consagrados que te sacan un vinilo. Hoy en día, con lo caro que es el vinilo, aparte que el fetichismo, ¿no? Porque es algo vintage, digamos, y eso está bastante de moda. Pero bueno, uno en esta posición de artista under, vamos a decirle, hay un poquito que transar con todo eso. Igualmente, esto es así, pero antes también los discos, las discográficas también decidían qué pasar y qué no. Claro. Y tampoco cabe idealizar el pasado, ¿no? Sí, las radios como la puerta a la masividad, ¿viste? Como, sí, obviamente todas las estructuras de poder estuvieron y siempre están. O sea, nunca, la clave de pensar es que nunca hubo un pasado mejor, ¿viste? Siempre. Completamente, sí. Y ahora, y volviendo, me gusta porque nos acercamos y nos vamos, me encanta esta charla. Estamos hablando con Diego Turdera, que es la voz y guitarra de la banda Nocturnos. Ahora, volviendo al CD. Bueno, yo que quería centrarme un poco tal vez en la música, porque estaba escuchando, me gusta mucho el trabajo que hicieron con el tema Timba, ¿no? Que de repente empezaron a pisar, que lo pueden escuchar en YouTube y obviamente todas las plataformas, que decidieron como pisar la canción con audios conocidos y de gente agradable y bella. Para embellecer un poco las cosas, ¿no? Claro. Bueno, sí. Bueno, este tema en particular, a ver, todo el disco está atravesado un poco por emociones intensas. En este caso, Timba se puede decirse que está bastante atravesado por la bronca, ¿no? Por el enojo. Sí. Y en ese sentido, bueno, Timba arrancó no teniendo esa dimensión política, ¿no? Que se le puede adjudicar por escuchar estos audios de esta gente que ha estado en las más altas esferas de poder. Pero surgió a raíz de pensar también un poco la letra apuntaba más a nuestro ámbito, al ámbito del rock, y las injusticias también, ¿no? Y
bueno, las declamaciones de a veces la gente que en este momento, hace algunos años, ahora no tanto, pero hace algunos años era la moda de decir el rock está muerto, el rock está muerto. Sí. Bueno, y a veces esas voces eran gente, figuras del mismo rock, ¿viste? Entonces, ¿qué mensaje estaban dando, no? Sí. A la gente que Sí, estábamos un poquito abajo, los mirábamos desde abajo. claro, es como en realidad no es que está muerto, como que quieren matarlo y que se quieren meterlo en el cajón con ellos mismos, ¿viste? Como diciendo, el rock está muerto, se viene conmigo, que yo voy a morir. Completamente. Y bueno, y es un poco la decepción también, esto, ¿no? Que se caiga del pedestal, las figuras. Y bueno, y un poco pensándolo también, lo vinculamos con la dimensión política, porque es un poco el descontento. Timba es, bueno, obviamente la timba es apostar fuerte a un... Y bueno, ¿no? ¿A qué apostamos? ¿A qué apostamos hoy en día? ¿A qué apostamos? ¿A qué seguimos apostando? ¿Y cuáles son las opciones? Y realmente, cuando nos demos cuenta que nosotros mismos somos el premio, hay que ver si el juego sigue, ¿no? Cuando Claro. nos demos cuenta que nosotros somos la ficha en este jueguito. Claro. Y en ese sentido, ¿no? Un poco apuntar también a la dimensión política del rock, porque el rock es... como todo tiene una dimensión política y no se disocia. Claro. Y en relación a las ilustraciones, digamos, los videos tienen... Cada video, en general, lo que uno cuando se presenta un disco lo suben en las plataformas y se le pone como una imagen genérica que suele ser la tapa del disco, pero lo que hace Nocturnos es ilustrar. En ese sentido, no sé si vinieron las ilustraciones previas a la música o de los temas salieron las ilustraciones, pero cada video tiene una pintura, porque tiene como ese carácter, bastante categórica y me parece como casi como coherente o cohesiva dentro de cómo funciona el tema y la canción, ¿no? La letra de la canción. Claro, bueno, es un poco lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Las ilustraciones estuvieron pensadas para ampliar lo que ofrece la música y la letra, ¿no? Justamente, bueno, a veces los videoclips también funcionan en ese sentido, ¿no? Quizás ampliarte o mostrarte un nuevo punto de vista respecto a la canción o a la música. Bueno, en este caso es un poco eso, ¿no? Si es coherente con la música es porque las ilustraciones fueron pensadas, eso sí, después de que las canciones estuvieran hechas y grabadas. Y igualmente algunos trabajos fueron adaptados de antes, de allá existían y fueron adaptados a las canciones. En ese sentido tengo que felicitar al equipo artístico de la banda, que bueno, son Osvaldo Turdera, Graciela Lucero, Josefina Franco y la edición digital de Nadia Senisi, Sí. que fue todo un laburo en todos esos meses de cuarentena justamente también, porque también fue producido a la distancia todas esas ilustraciones. Y bueno, ¿no? Un poco es eso. Aparte, esto que decías vos, ¿no? A veces hay que mostrar fotos de la banda o cosas un poco atractivas a la estética de hoy en día. Realmente lo que quisimos hacer nosotros es como se hacía un poco con los discos, que cada disco tenía su ilustración, ibas con el librito, ibas viendo cada qué cosa linda. imagen con cada letra, ¿no? Es un poco lo que quisimos hacer, pero obviamente al no editar una edición física dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar esto? Y bueno, la opción que encontramos fue esa, ¿no? YouTube, cada video con cada imagen, aparte que lo publicamos en las redes sociales también. Sí, entren a verlo porque realmente hay un trabajo en cada una, sobre todo un trabajo de edición audiovisual y obviamente un trabajo de arte previo que me parece que realmente le hace mucha justicia y es muy atractivo ver y un valor más hacia la banda. Estamos hablando con Diego Turdera. Diego, ¿Nocturnos tiene presentaciones en fecha? ¿Cómo andan con eso, con el tema de tocar en vivo? Por ahora te tengo que dar la lamentable noticia
noticia de que no estamos tocando en vivo por ahora. Estamos en un momento de composición bastante intenso. Sí. Para salir a presentar nuevas cosas, ¿viste? Bueno. Justamente estos temas son antes de que se grabaran, obviamente, y bueno, estamos en proceso de componer todavía más cosas, así que bueno. Ahora estamos un poco replegados de fechas, igualmente cuando haya se anunciarán oportunamente. Totalmente. Obviamente tienen la puerta de la vecindad acá para charlar sobre las fechas, sobre cualquier nuevo material que tengan ganas de pispear, dar una preview, hacer como especie de trailer. Acá la vecindad los va a recibir y también obviamente para promocionar, que la gente vaya. Perfecto, te agradezco un montón el espacio, Pablo. Muchísimas gracias por recibirnos y la verdad es súper interesante, una gran charla. Que en algún punto, no lo pregunté específicamente, pero vos sos el compositor de la música, pero me parece que hablar un poco sobre todo lo que hablamos es también hablar sobre las letras de los temas y de esta potencia, de como cuando yo mencionaba sobre que había un espectador presente, y me da la sensación de que este es el motivo, porque un compositor como bastante con la información que sabe que tiene, que cuenta y sabe cómo expresarlo claramente. Bueno, sí, en realidad, bueno, la música y las letras son en conjunto fundamentalmente con mi hermano. Generalmente el proceso de composición es un poco así, sale de los dos, me trae algo, yo le digo, yo tengo esto, y bueno, y vamos armando una especie de Frankenstein que después se lleva a la sala y bueno, y se trabaja lo más artesanalmente posible. Pero sí, bueno, realmente uno, como te digo, como volvimos al principio, necesitamos pensarnos como artistas de rock hoy en día, y me parece que no hay que caer siempre en las posiciones de las clásicas del rockero típico, así que en ese sentido tenemos que estar muy despiertos porque la dominación toma formas cada vez más sofisticadas y no tenemos que caer en esas trampas, ¿no? Hermosamente dicho. Te mandamos un abrazo enorme. Nos vamos escuchando un tema. ¿Cuál tema vamos? Y vamos con Timba, ¿qué te parece? Vamos con Timba, perfecto. Nos vamos escuchando Timba hasta el siguiente bloque. Les mandamos un abrazo enorme. Abrazo para vos, para todo el equipo de producción y para todos los oyentes. Che, muchas gracias por la invitación. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.